El libro de Jonás se puede dividir en dos grandes secciones: la desobediencia de Jonás y la otra parte, la obediencia de Jonás. Sin embargo, lo podemos desglosar por lo menos en 4 partes bien definidas. Número 1, la rebelión de Jonás. Número 2, la oración que hace Jonás. Número 3, la predicación de Jonás. Y cuarto, la discusión de Jonás. ¿Usted es de discutir con Dios? Tiene una cara de discutir con Dios terrible. Discutimos con Dios a veces porque le planteamos nuestro punto de vista y peleamos con Dios, y Dios nos quiere convencer desde su punto de vista. Así que el libro de Jonás es para usted, mi hermano. Gloria a Dios. Así que hoy nos vamos a enfocar en una pregunta crucial. Si usted quiere anotarla, anótela. ¿Qué nos enseña el libro de Jonás acerca de la soberanía de Dios? ¿Qué nos enseña el libro de Jonás acerca de la soberanía de Dios? ¿Sabe lo que es ser soberano? Hacer lo que uno quiere. Y en este sentido, Dios es soberano del universo porque Él realmente puede hacer lo que quiere. Quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 1, para que podamos entender lo que es la soberanía de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Aquí en este versículo vemos una incongruencia total con relación a lo que es la soberanía de Dios. Si estamos diciendo que Dios es un Dios que hace todo lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, y también nos planteamos de que Dios es un Dios omnisciente, de que todo lo sabe, ¿cómo es que Dios va a hablarle y darle un mensaje a Jonás sabiendo de que el hombre es un desobediente total, de que no va a hacer la voluntad de Dios? Si usted fuera Dios, ¿iría a un desobediente a darle una palabra para que la cumpla sabiendo que no la va a cumplir? Entonces hay una especie de incongruencia, pero claro, tenemos que leer todo el libro y llegar al mensaje que Él nos quiere comunicar. Aquí vemos cómo Dios se comunica con Jonás y le da un mensaje audible. Dice la palabra que le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Jonás escuchó este mensaje que vino directamente de parte de Dios, con voz audible, Dios le habló bien fuerte, como cualquiera de nosotros quizás anhelamos escuchar la voz de Dios y tener, aunque sea por una visión o por alguna especie de confirmación, que nosotros podamos saber que ese es un mensaje de parte de Dios. No, Jonás estuvo directamente en contacto con Dios, recibiendo una palabra de parte de Dios. Le comunica a este hombre su misión. ¿Y sabe lo que decide hacer Jonás? Huir. Huir de la presencia de Dios, como escaparse. Pregunto, ¿será que nos podemos escapar de Dios? ¿Será que podemos huir de Dios? Veo que hay gente que por ahí se enoja con el pastor o se enoja con algún hermano y dice: voy a huir de Dios. En vez de ir a esta congregación, voy a la otra. Total, en la otra no está el mismo Dios. Debe ser que piensa así, ¿no? Creyendo que va a huir. Como que Dios no lo va a encontrar escapándose, metido adentro de otra congregación. Pero hay veces que el hombre reacciona con esas cosas incoherentes. Jonás recibió dinero, tuvo el dinero suficiente como para ir a Nínive, pero en vez de sacar un pasaje para Nínive, sacó un pasaje para Tarsis, lo que hoy sería España. Se fue embarcado a España, tratando de huir de Dios. Entonces surge una inquietud: ¿por qué un Dios que lo sabe todo elige comunicarse con alguien que realmente no le va a obedecer? Usted va a encontrar
en esta noche la clase de persona que es Jonás, pero quiero que a medida que vayamos viendo quién es Jonás, también vayamos haciendo un reflejo en nuestras vidas, porque la palabra tiene que hablarnos a nuestro corazón. A simple vista, esto parece contradictorio, pero en realidad refleja la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere, a través de este mensaje que le da al profeta, cambiarlo. El deseo de Dios, el anhelo profundo de su corazón para escoger a Jonás y darle un mensaje para que pueda darle a Nínive, su deseo profundo es poder transformar el corazón de este hombre llamado Jonás. La idea no es utilizarlo simplemente. Usted no va a encontrar en el libro de Jonás un manual de evangelismo. Usted no va a encontrar un manual de cómo hay que predicar el evangelio, la palabra de Dios, o cómo puedo hacer para transformarme en un gran predicador. Aunque fue un gran predicador y con unas simples palabras, Dios provocó el despertar más grande que pueda existir sobre la humanidad. El libro no trata ese tema. No trata acerca de la predicación, porque existe dentro de lo que es la hermenéutica una ley que se llama de acumulación de verdades, y la verdad que no habla el libro acerca de lo que es la predicación, solamente le da medio versículo acerca de lo que Jonás predicó. Así que la intención de Dios es bien clara. La meta no es de que Jonás predique, la meta es que él aprenda a amar lo que él ama. La meta es que él aprenda a amar lo que él realmente ama. Parece una contradicción, ¿no? Pero yo quiero hablar en esta noche de 3 realidades que resaltan a simple vista la palabra del Señor cuando leemos. Lo primero es la soberanía de Dios en acción. ¿Siente lo que Dios siente cuando Él ve las almas perdidas? Cuando Dios trabaja en su soberanía con el ser humano, Él quiere hacernos sentir algo. ¿Por qué es que Dios hace lo que hace cuando lo hace? Es que Dios quiere transformarnos, quiere hacer algo en nuestro corazón. El libro de Jonás, hermano, no se centra en la capacidad del profeta como predicador, sino en su transformación personal. Y quiero que mañana cuando lea el libro del profeta Jonás se centre en ese pensamiento. Dios quiso transformar al profeta. La cantidad de espacio que otorga a esto que tiene que ver con la predicación es un poquito nomás. No indica que el núcleo sea el tema de la predicación, de la historia. En cambio, se trata de la lucha interna que tiene Jonás en su corazón. Al final del relato, Dios hace como una pregunta fundamental a Jonás, porque en el último capítulo, que es el capítulo 4, Jonás tiene un acontecimiento en su vida. Pasa de un momento histórico donde él es echado por una gran tormenta en el mar a sentir un gran calor después de que él termina de predicar la palabra. Dice la Biblia que se levantó un viento solano, un viento fuerte. Hacía mucho, pero mucho calor. Imagínense que un calor tan abrasador que él se estaba como muriendo de tanto calor que tenía. Entonces crece una planta, recibe sombra y después automáticamente parece que la planta se muere y él se enoja y sufre una crisis ahí. Entonces es como que Dios le está preguntando: Jonás, ¿tienes compasión por una planta? Pero no tienes compasión por 120.000 personas que no pueden discernir entre su mano izquierda y su derecha, que están perdidas en la ciudad de Nínive. ¿Tienes compasión por una plantita y no tienes compasión por 120.000 almas eternas que si se pierden se van al infierno? Jonás,
¿Tienes compasión por una plantita que no hiciste nada para que crezca? Y se marchitó, murió, pero no tienes compasión por almas eternas que a mí sí me importan, que están en esa ciudad. Esas preguntas que Dios le hace al profeta Jonás, justamente es como que expone y lo saca a luz la desconexión que había entre el pensamiento teológico que él tenía como profeta y que tiene sobre Dios, sobre su incapacidad de poder sentir lo que cree, e inclusive acerca de lo que cree de Dios. Por eso, lo segundo que resalta el libro es la transformación del corazón que Dios quiere producir en el corazón del profeta y también quiere producir en nosotros. Porque, permítame decirle algo, saber no es sinónimo de amar. Saber no es sinónimo de amar. Nosotros, como creyente, como hijo de Dios, sabemos mucho de Dios. Usted sabe mucho de Dios. Inclusive hace mucho que se está congregando en este lugar, donde se enseña la palabra de Dios y uno trata de hacerlo en forma correcta. Y usted ha aprendido muchas cosas acerca de Dios. No quisiera ni que preguntarle cuánto tiempo hace de que es creyente. ¿Y cuántas veces habrá leído la Biblia una y otra vez en el año? No sé cuántas veces leyó la Biblia y conoce acerca de Dios. Pero saber no es sinónimo de amar. Jonás, como muchos creyentes de hoy, tiene una buena teología acerca de Dios. Él sabía muchas cosas acerca de Dios y lo podemos comprobar en el capítulo 4, versículo 2, donde notamos el conocimiento bastante exhaustivo que tenía de la persona de Dios. Dice la palabra Jonás capítulo 4, verso 2. Y oró a Jehová. Note lo que dice, oró a Jehová. Mire qué clase de oración. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fíjese como del capítulo 4 vuelve al capítulo 1. Cuando él todavía ni siquiera había salido en el barco. ¿Qué era lo que pensaba Jonás antes de tomar el boleto para Tarsis? Acá está lo que él pensaba. Dice, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, número 1, que tú eres un Dios clemente. Fíjese el conocimiento de que él tenía de Dios. Clemente significa benévolo, bondadoso. Yo sé que tú eres un Dios tierno, un Dios de gracia. ¿Sabe lo que es gracia, no? Cuando Dios da algo sin que nosotros lo podamos merecer. ¿Cuántos adoran a ese Dios? No merecemos nada, pero Él nos otorga de pura gracia. Yo sabía de que tú eres un Dios piadoso. Eso significa compasivo. Escuche, el móvil de Dios de poder hacer algo por el ser humano siempre es la compasión. Dios, cuando te quiere sanar, cuando te quiere bendecir, cuando quiere otorgarte una bendición, lo hace por su compasión. El móvil es su compasión porque tiene compasión de tu vida. Gloria a Dios. Yo sabía de que tú eres un Dios tardo en enojarte. Es decir, que es lento para la ira. ¿Sabía o no sabía Jonás acerca de Dios? Yo sé que tú eres un Dios grande en misericordia. Eso significa que tu amor es inagotable. Si yo quisiera medir tu misericordia, está tan lejos del oriente, del occidente, que no puedo alcanzar a medir tu misericordia, como tu amor es inmensamente grande. Grande en misericordia nuestro Dios. Yo sabía de que tú eres un Dios que te arrepientes del mal. La espada de Dios estaba sobre la cabeza de los ninivitas, pero Dios dijo, voy a tener misericordia, compasión de ellos. Jonás sabía que Dios estaba dispuesto a perdonarlos y a no destruirlos. Dios le quería dar una nueva oportunidad
a los ninivitas. ¿Cuántos de ustedes también desean siempre una nueva oportunidad? ¿A cuántos Dios le dio una nueva oportunidad? Ese es nuestro Dios, el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos, el Dios que en esta noche le cantamos. Le decíamos, grande eres tú, grande en misericordia, no hay otro como tú, Señor. ¿Cuántos se gozan en ese Dios? Sé que lo que dice el profeta es inmensamente bárbaro y grande, y es verdad. Pero en otras palabras, en su oración, Jonás le está diciendo lo siguiente a Dios: sé mucho de ti, oh Dios. Sé mucho de ti, oh Dios, pero no siento lo que tú sientes. Sé mucho de ti, oh Dios, pero no puedo sentir ni siquiera un poquito lo que vos sentís. Es más, me enoja mucho porque es un tipo que se enoja. Si usted lee el libro se da cuenta que es un profeta gruñón. Se enoja demasiado. Me enoja muchísimo al punto que me indigna. Odio que te comportes de esta forma, Dios, con esas personas que son paganas, que son incrédulas, que se merecen tu juicio, que se merecen la muerte, la condenación. No quiero que tengas misericordia de ellos. No quiero que actúes con piedad. Por eso me enoja mucho tu forma de ser. Es lo que le está diciendo el profeta en esta oración a Dios. ¿Usted ora así? Por eso conocer la verdad, él conocía mucho, ¿no? No es lo mismo que vivirla. Podemos conocer mucho de Dios, pero de ahí a que vivamos la verdad de Dios, dista mucho. La verdadera transformación ocurre cuando pasamos de saber a sentir lo que Dios siente. La soberanía de Dios es como que orquesta y se mueve y hace cosas de un lado para otro, pero nunca va a invalidar la libertad nuestra de decidir. Sé que es algo teológico y profundo, pero se lo digo de esa forma clarito para que usted entienda. Dios es soberano, Dios orquesta todo, Dios mueve todo, Dios tiene el control de todo, pero nunca invalida la libertad que tienes de elegir. Dios se movió de un lado para otro, hizo cosas. ¿Sabe para qué? Para que usted haga lo que también tendría que haber hecho el profeta Jonás. Usted cuestione su corazón. Usted se pregunte, pero ¿yo tengo también esa clase de corazón que tenía el profeta? ¿Será que yo soy medio parecido al profeta? Quiero que observemos algo. El capítulo 1, versículo 4. Si usted tiene una virome podría subrayarlo, o mañana cuando está en casa, póngale un color, violeta, lo pinta ahí. 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Subraya esto, pero Jehová. ¿Quién levantó la gran tempestad? Vio que uno sale a veces con la lancha o sale a navegar, qué tormenta que hubo, terrible. No, en este caso dice que el que levantó la tormenta, ¿quién era? ¿El diablo? ¿Quién era? Dios, Jehová. Jehová fue el que levantó la tormenta. Jehová fue el que provocó esa gran tempestad al punto que la nave parecía que se partía. ¿Dios puede hacer eso? Claro que puede hacer eso. Y eso y mucho más. Nota el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Dios puede hacer esto? Claro que puede hacer eso. Eso y muchísimo más. Cuando Jonás dijo,
lárguenme al mar, tírenme al mar y van a ver que se va a calmar todo esto, porque acá el que está mal con Dios soy yo. Así que si ustedes quieren sacarse el problema de encima, de paso yo también me saco un problema encima. Échenme al mar. Y cuando lo zambulleron, lo tiraron al mar, un pez, ¡glup!, se lo tragó. Es que Dios había preparado un pez. ¿Qué fue un pez que pasó por casualidad ahí? ¿Quién dice que preparó el pez? ¿Quién dice? Jehová había preparado un gran pez. Es decir, que a veces hay situaciones que parece que se desbordan y que vos no sabés qué vas a hacer, pero de repente aparece Dios y dice, para que yo tenía algo preparado para vos. No es tu fin. Así que se lo tragó. ¿Y cuántos días tuvo Jonás en el vientre del pez? ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Es profético eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo alguien que autenticó esta historia y es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, la única señal que se le va a dar a ustedes es la del profeta Jonás. Ah, sí, que lo de Jonás era verdad, sí. Yo voy a estar también en el centro de la tierra, voy a estar enterrado, voy a estar desaparecido 3 días, como estuvo Jonás en el vientre del pez. Es decir, que lo que pasó con Jonás es verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Amén. Vamos al capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, que el pez se cansó de Jonás adentro, que daba vuelta y dice que tenía enredada alga por la cabeza. No. Le dio orden al pez. Le dijo, pez, necesito que vayas y lo vomites a Jonás en tal lugar. ¿Dios puede hacer eso? Claro, si Él es el autor de la creación. Él da orden, inclusive a los animales. Él dice y se hace. Lo que Dios dice que se haga, todo se tiene que hacer porque la creación le obedece. Y Dios estaba orquestando todas estas cosas, claro, porque tu vida a veces es el resultado de cosas que Dios va orquestando, porque Dios quiere obtener un resultado a través de todas estas cosas que Él hace. ¿Cuánto tiene ese Dios? Capítulo 4, versículo 6. Fíjese que el capítulo 3 no pasa nada. Parece que Dios no hace nada. Bueno, está escrito de esa forma a propósito. Cuando usted lea eso en casa se va a dar cuenta por qué. ¿Por qué que parece que no pasa nada? No es que no pasa nada. Directamente pasa al capítulo 4, versículo 6, que dice la palabra, y llegó la noticia. Perdón. Estoy en el 3. Capítulo 4, verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. ¿Quién preparó la calabacera? ¿Quién hizo salir esa plantita? Dios. ¿Se acuerda que le dije el calor abrasador? De repente Dios tiene compasión de Jonás, le hace crecer rápido una calabacera para que crezca. Pero no es que creció por casualidad. No es que alguien pasó y tiró una semillita y eso justo da que germina. No, dice que Dios fue el que preparó. Dios fue el que preparó. Vamos al versículo siguiente, el 7. Pero al venir el alba del día siguiente, ¿qué dice? Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. ¿Se secó la calabacera de repente porque hacía mucho calor o por el viento solano? No, ¿quién fue el que la hizo morir a la plantita? Dios, porque Dios tenía un propósito. Mandó un gusano, le dijo, gusano, necesito que me haga un trabajito, que mates a la calabacera. Pero Dios está en Dios está en ese tema porque quería enseñarle una lección a Jonás. Hay cosas que pasan en tu vida y hay cosas que vos decís, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tuvo que suceder eso? Porque Dios lo preparó. Porque Él está queriendo que aprendas una lección en tu corazón. Versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó... ¿Quién?
Dios, un viento recio y solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Tipo gruñón, ¿no? Usted no es así, ¿no? No se enoja así tan fácilmente. Habría que preguntarle a los chicos, ¿no? ¿Se da cuenta como de punta a punta es Dios? Es Dios. Es Dios. ¿Sabe qué significa eso? La soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere. Cuando quiere, de la forma que quiere, porque tiene un propósito con tu vida. Porque Dios trabaja con tu vida, Dios trabaja con tu corazón. ¿Me está escuchando? Las cosas que suceden en su vida, las cosas que sucedieron, las cosas que sucederán, es porque Dios está trabajando en tu corazón para que puedas entender que necesitas convertirte a Él de todo corazón. Gloria al nombre del Señor. Dios utiliza entonces eventos del libro para enseñar a Jonás que la obediencia externa no tiene valor sin un corazón que ame verdaderamente a Dios. Cuando Jonás fue tragado por el pez y luego fue liberado, esto sirvió como para ilustrarle la compasión que él no estaba dispuesto a extender a otro. Me gusta el capítulo 2 porque cuando él huye para España, y claro, hay un conflicto en el barco, ¿sabe qué hizo Jonás? Se puso a dormir allá abajo en la bodega. Total, acá a nadie le interesa mi vida, yo no molesto a nadie, que nadie me moleste tampoco, nadie se va a dar cuenta, pero Dios empezó a mover afuera. Ese barco que parecía que se rompía todo. Y claro, vio que los marineros y los pescadores son todos medio supersticiosos. Creen en cosas que realmente no son. Dice: vamos a echar suerte acá. Y por ahí la suerte la echaron y cayó sobre Jonás. Y le dicen: ¿pero qué hace durmiendo? Levántate, dormirón, a ver, clama a tu Dios y a ver si tu Dios nos salva. Y le tuvo que contar la verdad. Mira, esto pasa porque Dios está enojado conmigo. Así que Él mismo hizo que lo echen al mar para que se aquiete. Y la Biblia dice que en el vientre del pez, después de renegar y renegar, me imagino Jonás renegando adentro del vientre del pez. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué hice yo? Y después que se calmó y se calmó. ¿Sabe qué dice el capítulo 2, versículo 2? Entonces dije: invoqué a Jehová en mi angustia, y Él me oyó. Desde el Seol clamé, y mi voz oíste. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová, pidiendo auxilio, pidiendo socorro. ¿Sabe qué quería? Compasión. ¿Qué quería? Compasión. Ahora, Él pide compasión cuando Él no quiere tener compasión sobre 120.000 personas. Nosotros no somos iguales que Jonás, ¿no? Que pedimos a grito compasión por nosotros, cuando tenemos que tener compasión por otros, nos olvidamos. Pero esto que hizo Dios con el pez fue para que Él entienda: fíjate lo que vos me vas a pedir: compasión, misericordia, vas a pedir auxilio, socorro. Pero vos no estás dispuesto a socorrer, ni a auxiliar, ni a tener compasión, para tan solamente lo que te dije, que vayas a predicarle la palabra. Porque el resto me encargo yo. Vos tenés que abrir tu boca y predicar, solamente. Porque la obra de conversión la hace Dios. Pero no sos capaz de tener misericordia ni compasión de ellos. Y vos me pedís compasión. ¿Sabe que tuvo Dios compasión con Jonás? Le dio una orden al pez: vomitalo, porque
3 días ya adentro sabe cómo va a salir, ¿no? Todo resplandeciente por el estómago y imagínense todos los gases adentro del vientre del pez, lo que habrán trabajado sobre la piel de Jonás, ¿no? Algunos historiadores dicen que salió como todo resplandeciente, un color medio como plateado. Después se levanta con un mensaje tremendo, ¿no? ¿Quién no le va a creer a Jonás? Si parecía un marciano. Estaba transformado. Tienes compasión de ti, pero no tienes compasión de 120.000 personas. Es como que Dios le da una lección ilustrada. Permítame dar énfasis en esto. Dios muchas veces nos ilustra cosas en nuestra vida y con los demás, tratando de que nosotros aprendamos una lección. Jonás, vos me pedís compasión y no querés tener compasión por los ninivitas. ¿Se acuerda lo que enseñó el Señor acerca del perdón? ¿Vos sabés cuánto me costó perdonarte? La misericordia que tuve que tener. Jesucristo murió en tu lugar y ahora venís acá al altar y me pedís perdón. Y vos pretendés que yo te perdone. ¿Sabés el precio que costó tu perdón? Bueno, ¿sabés lo que hace Dios? Te perdonó de pura gracia. No te reclamó nada. Te limpió con su sangre, te dejó blanco y resplandeciente, tomó tus pecados y los sepultó en lo profundo del mar para nunca más venir a su memoria. Amén. Ahora, cuando vos tenés un conflicto con alguien, Dios te dice, bueno, de la manera que yo te perdoné, perdonalo a los otros también. Y acordate de lo que vos me debías. Y por ahí usted encuentra a un hermano en la calle y, che, pero ¿cuánto hace que no venía al culto? Y 3, 4 meses. ¿Y por qué? Porque tuve un conflicto con alguien. ¿Y lo perdonaste? No, me cuesta perdonarlo. ¿Cómo que te cuesta perdonarlo? Sí, me cuesta mucho. Pero Dios, ¿te acordás que te perdonó? Sí. ¿Y cuál era tu deuda con Él? Y te perdonó todo. ¿Y vos no podés perdonar esto? Esto chiquitito. Cuando Dios te perdonó una deuda imposible de pagar. Son cosas que nos pasan en la vida que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender las lecciones que Dios nos quiere mostrar en su palabra. Somos, hermanos, llamados a amar. Lo que amas siempre va a controlar tu vida. La pregunta vital emerge al final del relato diciendo Dios con una pregunta, porque usted va a notar mañana cuando lea el libro que no tiene final. Hay un final abierto. ¿Y cuál es el final que nos da como para preguntar, ¿se habrá convertido Jonás o no? ¿Qué piensa usted? ¿Se convirtió Jonás o no se convirtió? Ojalá se haya convertido, porque hay un final acá que no aparece. No dice, y al final el profeta Jonás recapacitó y fue al culto, asamblea de Dios y pidió perdón. No dice eso. No dice nada. ¿Pero por qué? Porque también nosotros somos como Jonás. Nosotros somos como Jonás muchas veces, que nos cuesta amar lo que realmente Dios quiere que nosotros amemos. A lo largo del libro hay siempre una pendiente que nos hace entender esto. Dios no obliga a amar a Jonás, como tampoco te obliga a amar a vos. No te obliga. No le dice, Jonás, tenés que amar a los ninivitas. No le dice así. Pero crea las situaciones, crea las circunstancias para que él se cuestione, para que él mismo se pregunte. Y al mismo tiempo es como que le invita a un proceso de conversión, un proceso de autodescubrimiento de su corazón. Porque si nosotros no nos descubrimos al punto de que no sabemos lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, jamás vamos a tomar la iniciativa de pedirle perdón o de arrepentirnos delante de Dios. Su amor por sí mismo, porque realmente cuando uno lee el libro uno se da cuenta de esto, que el amor que tenía por él mismo era más grande que el odio que sentía por los asirios. ¿Lo repito? El amor que él tenía por sí mismo era más grande
que el odio que él sentía por los asirios. ¿Por qué cree que usted, en el capítulo 3, Jonás se levanta y predica en Nínive? ¿Sabe por qué fue a predicar? Porque estaba asustado. Habrá pensado, si desobedezco de vuelta, ¿qué me va a pasar ahora? Pregunto, ¿usted no hace cosas por miedo? Che, ya me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, me pasó aquello, y capaz que te va a seguir pasando. Pero dice, no, al final voy a obedecer, porque si no obedezco, no sé hasta dónde va a llegar esto. Puede ser que a veces nos congreguemos por miedo. Miedo a que no nos pase algo peor de lo que nos pasó. Puede ser que diezmemos ¿por qué tenemos que dar al Señor? ¿Dios ama al dador? Alegre. Pero puede ser que a veces demos por miedo. Che, nadie me dice así como... Sí, yo conozco gente que da diezmo por miedo. Porque una vez no di el diezmo y sabe que se me quemó la heladera, perdí el trabajo, me echaron. Y si no doy el diezmo me va a pasar esto, aquello y lo otro. Está como teniendo miedo. Si no doy, y encima lo da con amargura, ¿no? Con alegría. Pero lo doy. Jonás se levantó a predicar. Pregunto, ¿habrá ido con alegría a predicar o habrá ido con bronca? Porque era enojadizo este tipo. ¿Cómo habrá ido? Con cara de profeta, ¿no? Señalando. Pero era algo medio raro. Por eso quiero que usted examine al profeta, pero se cuestione usted mismo. Porque muchas veces nosotros cometemos los mismos errores que cometió Jonás. En el capítulo 3 no lo vemos nunca a Dios haciendo. Ahora hay una reacción aparente del profeta, como que se levanta a obedecer y a cumplir lo que realmente Dios le pidió en el capítulo 1. Pero le digo, Jonás estaba atemorizado, tenía mucho miedo, estaba asustado. ¿Cuántas veces nosotros también, después que nos pasa un montón de cosas que realmente a veces no la entendemos, nos negamos a amar a aquellos que nosotros decimos son dignos de muerte? No hay que predicarle porque son dignos del juicio eterno. Yo sé que usted no lo piensa, ni siquiera lo dice, pero puede ser que a veces la gente no predica y Dios te pone la situación para predicarle. No, pero eso a veces vienen a nuestra congregación. No, que vayan a otro lugar, que le predique otro. ¿No dice usted así, no? ¿No? No, que le predique otro. Si vienen esto acá nos roban a todos. Pero así como a Jonás, a menudo estamos atrapados también en nuestros propios deseos egoístas, limitándonos a decidir con base a nuestros propios apetitos, a nuestros propios antojos, a nuestros propios caprichos. La clave para entender el libro de Jonás es el siguiente. Jonás amaba, y gracias a Dios que por lo menos amaba algo. Jonás amaba solamente a Jonás. Repito, Jonás solamente amaba a Jonás. Esa es la clave para que usted pueda entender el libro.
Mire si aparece un libro escrito de parte de Dios que te dice que lo único que vos amás es a vos mismo. Por eso te pasa todo lo que te está pasando. Porque Dios orquesta toda una situación, Dios orquesta circunstancias que no la podés ni siquiera entender cómo es que pasó esto, porque Dios te está tratando de dar un mensaje. Para hacerte entender que estás cometiendo el error más grande de tu vida y que no estás pudiendo entrar en el propósito ni en el plan de Dios porque a la única persona que amás es a vos mismo. Y Dios quiere trabajar en tu corazón en esta noche. Dios quiere hacerte entender esta palabra, que tienes que salir de esa cárcel, de esa situación en tu vida, que estás allí privado de la libertad en Dios porque lo único que te importa es lo que te pasa a vos. En el libro Jonás, si usted es un analista y se fija, va a notar algo, que por la única persona que tiene compasión en el libro, ¿por quién es? Por él mismo nomás. En el vientre del pez pidió auxilio porque dice, me voy a morir, ya no me queda más oxígeno, así que Señor, auxíliame. Y Dios lo auxilió. Tuvo compasión de sí. Cuando predicó la palabra, no se le movió ni siquiera un poquito el corazón, diciendo, a ver, ¿qué resultado hay? ¿Será que tengo que hacer seguimiento, ayudarle con consejería a esta gente que quiere convertirse? Mi hermano, la gente se recontra convirtió a Dios. Con ayuno, con lloro, con cilicio, con lamento. Se convirtió desde el rey hasta el bebé, hasta los animales. Porque creyeron el mensaje que venía de parte de Dios. Se convirtieron, hermano, imagínense si usted está en esa congregación de más o menos 120.000 personas y había trabajo espiritual para hacer. ¿Sabe qué hizo él? Se fue afuera de la ciudad esperando de que realmente cayera el juicio de Dios sobre ellos y los consumiera a todos. Pero resulta que se convirtieron y Dios los perdonó. Y afuera el calor abrasador y estaba ahí con una plantita. ¿Y sabe por qué se enojó tanto? Porque dice, al final me iba a morir de calor acá. Por el único que tuvo compasión pensaba en él nomás. Pensaba en él nomás. Y créame que a veces Dios no hace más cosas porque muchos creyentes lo único que piensan en sí mismo. En sí mismo. Si yo hiciera un examen en esta noche y le preguntara a cada uno de ustedes, ¿usted vino pensando al culto en traer a alguien más? ¿Pensó en invitar a alguien? ¿O pensó solamente en traerse a sí mismo? Y gracias que llegué, pastor. De gracia que llegué. Porque hace 2 meses que no vengo. Pero pasa algo cuando el fuego de Dios está en tu corazón. No podés hacer otra cosa que pensar en alguien para traer a los pies de Cristo. Y yo no sé si alguna vez lo experimentaste o no, pero eso sucede cuando la única pasión que mueve tu corazón se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo es tu única pasión, lo único que podés amar es lo que Él ama. Cuando solamente te amás a vos mismo, pensás en vos mismo y todo gira alrededor tuyo. Eso era lo que le pasaba al profeta Jonás. Es feo hablar mal de alguien, ¿no? Pero necesito hacerlo. Voy a hablar mal de alguien. De Jonás. Cuando Jonás va hacia Tarsis, él no pensaba de que Dios iba a hacer lo que hizo, pero se dio cuenta de que la gran tempestad fue provocada por Dios.
Llegó un momento en que el jefe de la nave, el capitán, le dijo, a ver, descubran el corazón porque acá algo pasa. Yo me doy cuenta, tengo la experiencia de que esto no es natural, esto es sobrenatural. Acá Dios está enojado con nosotros y claro, cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre él y él descubrió lo que hizo. Lo que pasa es que desobedecí a Dios y todo esto que está pasando es por mi desobediencia. Así que lo que tienen que hacer para que se calme esta gran tempestad es tirarme al mar y se va a acabar todo. ¿Sabe qué pasó con esa gente? ¿Qué hizo la gente? Siguió trabajando a ver si podían calmar la nave. Los marineros tuvieron compasión por Jonás. Los incrédulos tuvieron compasión por un creyente desobediente. Los incrédulos tuvieron más compasión que un creyente desobediente, que jamás tuvo compasión por un inconverso. No sé si nota el carácter de este libro, lo terrible que es ser un creyente como Jonás, que un incrédulo le da una mano, le tiende una mano, dice, no, vamos a hacer algo, no vamos a echarte, ¿cómo te vamos a echar al río? Tuvieron compasión de él, no te podemos echar al mar, perdón, porque te vas a ahogar, te vas a morir. Hagamos algo, a ver qué pasa, vamos a controlar de alguna forma. Y Dios manejando las circunstancias. Pero es doloroso decir que hay incrédulos que tienen más compasión que nosotros. Es terrible lo que estoy diciendo. Solo que Dios nos ayude. Tenga misericordia de nosotros. En el capítulo 2, el profeta entonces pide compasión a Dios y Dios tiene compasión de él. En el capítulo 3, él sale a predicar porque tiene compasión por sí mismo. No vaya a ser que me ocurra todo lo que me ocurrió. Pero nunca fue la compasión que lo movió por los incrédulos. Jonás fue utilizado para ganar la mayor cantidad de almas en el menor tiempo posible, pero nunca amó un alma. Nunca amó a un alma perdida. El capítulo 4 tiene compasión de sí mismo por causa del calor y el tema de esa plantita. Todo esto lo hace para mostrarle, Dios, Jonás, fíjate qué clase de corazón tenés. Te podrás dar cuenta con todo lo que traté con tu vida, con todo lo que te tocó pasar, la clase de corazón que tenés. Dios te trajo en esta noche para mostrarte y hacerte entender de que Dios sabe la clase de corazón que tenés y que necesitas arrepentirte. Necesitas cambiar. Porque aún muchos inconversos son mejores que nosotros. La soberanía de Dios permite nuestra libertad, pero también nos invita a una transformación, que nosotros podamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios cambie nuestros apetitos, lo que amamos, nuestra pasión, para que podamos llegar a amar a los demás como Él realmente los ama? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos pueden decir en esta noche, mi pasión es Cristo? Porque la pasión es lo que nos mueve a hacer cosas y que alinea todo bajo eso. Conozco, por ejemplo, a pescadores, gente de pesca. Todo mentiroso, pero le gusta la pesca. Dice, a mí me encanta la pesca, pastor. Y cuando cobra el sueldo a fin de mes, se compra reel, se compra una colección de anzuelo, de plomada, compra redes, compra cañitas, boyas. Se gastó el sueldo. No tiene para comer, pero el tipo feliz. ¿Qué comemos, mi amor? Anzuelo. Pero aunque se anda a pescar, porque no saca nunca uno. Pero no sé si me está entendiendo.
La pasión concuerda, condice, es decir, es coherente con lo que Él hace. Es consecuente a lo que Él dice. Nosotros decimos amar a Dios y su obra, y hay veces que no queremos sostener la obra del Señor. ¿Se da cuenta cómo hay una incongruencia? No queremos mover un dedo para la obra de Dios. Pero te amo, Señor. Amo tu obra. ¿Y qué haces por mi obra? Eso es lo que quería cambiar Dios en el corazón de Jonás, que decía ser profeta de Dios, pero no tenía amor por las almas. Y Dios dice, escuchá, Jonás, lo que yo amo, mi pasión son las almas. Tienes que amar lo que yo amo. Hoy la gente ama el celular, el iPhone, y habla de sus cualidades y todo, pero no ama al perdido. Hoy la gente ama su sillón más que su vecino. Y ojo que no lo toca en el sillón, pero ¿y el vecino que se pierde? Que se pierda. Ama su auto, ama su comodidad, ama su empleo, su estatus, ama su siesta, más que miles y miles de personas que están perdidas en los pueblos que están esperando un predicador que se levante con un mensaje de parte de Dios. No es que Dios, mi hermano, nos llama más al servicio. Nuestro corazón está desconectado del suyo. El entendimiento de esta verdad puede revolucionar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Aprovechemos esta noche. Dios nos da una oportunidad de poder valorar lo que Él verdaderamente le importa, valora. Amar lo que Dios ama.